Hey, shalom, shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Antes de comenzar con esta lección, quisiera darle toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza y el dominio a nuestro Dios Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham Rakakadash. También doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció como los maestros para instruirnos bien en estos últimos días en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano de WhatsApp de la iglesia de la Gran Piedra de Molino aquí en México. Y fui inspirado porque hace 2 días estaba mirando un documental acerca de chamanes, brujos y diferentes hombres que practican las artes mágicas para obtener poder en la mano izquierda del Señor. Y me gusta ver estos videos de corte biográfico, entrevistas y podcasts porque te enseñan lo diligente que son estos sacerdotes en la mano izquierda del Señor. Y como menciono mano izquierda para los hermanos que no saben, el Señor ha hecho todo en dualidad. Es decir, el bien frente al mal. Si el Señor tiene una mano izquierda, tiene una mano derecha, que es su Hijo Yahabushai, donde habita lo que es recto, lo que es verdadero, la luz, lo justo, lo santo. ¿Ok? Y mucha de nuestra gente ignora o no sabe esto, pero al fin del día todos van a reconocer que Yahweh Hashem Habushai es el único poder y que a él le pertenece toda la autoridad de lo que es el bien y el mal, todo lo que ocurre debajo del sol en este mundo, todo lo que ocurre en lo visible y lo invisible, le pertenece a nuestro Dios. Esto es Isaías 45:6, para que todos, de oriente a occidente, es decir, las naciones que habitan este mundo, sepan, se enteren que fuera de mí no hay ningún otro. No existe ningún otro Dios, no existe ninguna otra entidad que tenga la autoridad que nuestro Dios Yahweh tiene. Pues yo soy el Señor y no hay otro. Sí, las naciones andan haciendo rituales, construyen diferentes figuras, hacen diferentes sacrificios y obtienen ciertos beneficios. Pueden manipular la materia, pueden eh, levitar, como se mira en diferentes videos de chamanes y brujos africanos que son camitas, llaman espíritus, son poseídos, tienen ciertos niveles de conciencia altos, pero como está escrito aquí en Isaías 45:7, el Señor Yahweh crea la luz y la obscuridad. Y muchas veces luz y obscuridad representa lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano, maldito, lo que está limpio y lo que está sucio. Y Yahweh él creó todo eso y él tiene control absoluto de todo eso. Y como leímos, y no hay ningún otro que tenga autoridad. Los ángeles y los demonios sirven a Yahweh. En el libro de Job escribe cómo es que Satanás se presentó a la corte celestial y fue cuestionado y pidió permiso a Yahweh para poder actuar en Job.
enseñándote que Él no tiene voluntad propia, enseñándote que Él está al servicio del Señor. Y esto es algo que mucha de nuestra gente ignora. Cuando yo era un buen cristiano, yo pensaba que la brujería y todo ese tipo de cosas eran falsas, que no había poder, que eran simplemente ilusiones y sí, demonios. Pero realmente esta gente, el Señor les ha dado cierto nivel de poder según sus propósitos, porque hay profecías que se tienen que cumplir y naciones como la es Esaú Edom necesitaba ser ministrada para que ellos pudieran obtener cierta información que viene de los cielos a través de demonios para alcanzar cierta tecnología como son los misiles termonucleares, como lo es la marca de Apocalipsis capítulo 13, el Harrakma, que al fin del día es la marca del Señor con la que Él va a dividir a las cabras de sus ovejas, a los santos de los malditos de su pueblo. Esta marca, el dispositivo implantable debajo de tu piel, es principalmente para dividir y separar a los santos de la nación de Israel de los malditos de su nación. Que las otras naciones tomen esta marca o no la tomen, no tiene ningún tipo de efecto en ellos, porque de todas maneras el Señor los va a destruir y los va a castigar. Pero es diferente para nosotros, los israelitas, si tomas o no tomas esa marca. ¿Ok? Entonces hay diferentes señales en las escrituras que nos enseñan que el Señor está en absolutamente control de todo. El Señor no anda peleando contra Satanás. El Señor no anda peleando contra demonios rebeldes que no hacen su voluntad. No, el Señor los controla y Él mismo los manda a hacer sus fechorías, a ser engañadores. Hay una escritura donde un ángel le dijo al Señor: hey, mándame a mí como un espíritu engañador, que un ángel es un demonio. ¿Ok? Regresando aquí a Isaías 45:6, pues yo creo la luz y la obscuridad, produzco el bienestar y la desgracia, pues yo, el Señor, hago todas estas cosas. Simple y plano de quién es el que hace la obscuridad y la luz. ¿Quién le permite a estos brujos tener el control incluso de los elementos, como vamos a leer más adelante, de cómo los brujos de Faraón pudieron convertir una vara en serpiente, al igual que Moisés lo hizo por el poder de Yahweh Ba'ashin Haboshai en su mano derecha? Pero antes quisiera ir a Eclesiástico capítulo 33 y versículo 14, que dice lo siguiente: el bien está puesto contra el mal. Por eso mencionamos la mano derecha y la mano izquierda, que la mano representa la fuerza del Señor, la fuerza de su mano derecha, como mencioné, donde está su hijo Yahabushai, y la fuerza de su mano izquierda, donde tiene a Satanás, que es el líder, él es el capitán de los demonios. Y la escritura nos habla en Tesalonicenses que hay una raza que es la obra de Satanás aquí en la tierra. Así como Israel es el monumento de Yahweh, Ba'ashin Haboshai en la tierra, Esaú Edom, la nación de impiedad, que justamente es el gemelo de Jacob, lo santo, él es lo contrario a su gemelo. Es el lado maldito. E Isaac tuvo a su hijo Jacob para ser santo, y tuvo a su hijo
Esaú para ser el maldito. Y no es casualidad que Isaac es Yahawashi en la reencarnación, aquel que el Padre le dio toda autoridad de lo visible y lo invisible. Los demonios están sujetos a Yahawashi y Yahawashi es el padre de Jacob y de Esaú. ¿Ok? Ahí nos enseña quién es el que tiene el control del balance. Dice, pues el bien está puesto contra el mal y la vida contra la muerte. Así es, el impío contra el pecador y el pecador contra los piadosos. Y aquí debe decir el justo contra el pecador, porque básicamente el impío y el pecador es lo mismo. Y el pecador está en contra los piadosos. ¿Ok? Y así como estos brujos, chamanes y gente que practica las artes mágicas son llamados sacerdotes, hacen rituales, hacen sacrificios, pintan sus diferentes simbolismos para obtener ese poder en la mano izquierda del Señor. También el Señor había establecido en el tiempo antiguo en la nación de Israel un sacerdocio justo, que era la orden levítica de los hijos de Aarón. Y también tenían que hacer rituales, tenían que practicar ciertos cultos, tenían que hacer sacrificios, tenían utensilios sagrados. Su vestimenta, su ropa tenía que ser específica para tener ese poder y conexión con la mano derecha de Yahweh, para guiar a nuestra nación a ser santos. Pero entendemos que hoy en día la orden levítica ahora fue nula, porque ahora el sacerdocio pertenece a la orden de Melquisedec, que es Yahawashi, el sumo sacerdote. Yahawashi es sobre Moisés, sobre la ley. Por eso cuando apareció Moisés y Elías en la transfiguración, era un holograma que representaba que Yahawashi es sobre la ley y los profetas. Y Yahawashi, él mismo es la profecía. Las profecías hablan de Yahawashi. Toda esta existencia, todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que es creado, básicamente la creación, lo visible y lo invisible, todo regresa y apunta a Yahweh, el Padre, y a su Hijo Yahawashi. ¿Ok? Y como mencioné, la orden levítica ahora tiene otros requerimientos. Cuando el Señor Yahawashi vino a establecer el ministerio que iba a ser la nueva orden del sacerdocio, ya no era necesariamente a los hijos de Aarón. Ahora hay hermanos de toda tribu y específicamente son 12,000 hombres de cada tribu de los hijos de Israel que pertenecen a esta orden levítica. Es decir, que reencarnación tras reencarnación han sido sacerdotes para el Señor, profetas. Y el Señor no mandó a sus siervos y apóstoles, no los educó para hacer las cosas que los levitas estaban haciendo, sino que dio diferentes mandamientos. Vayan y prediquen este evangelio, ámense los unos a los otros, den testimonio de mí, teman a su Dios. Y estaba meditando, por ejemplo, que en el tiempo antiguo los levitas tenían que mantener el fuego encendido. Literalmente, el elemento del fuego tenía que estar encendido. Tenían que echar su leña o
diferentes cosas. No recuerdo ahorita exactamente si está específico cómo es que tenían que tener encendido ese fuego. Pero espiritualmente el Señor requiere que nosotros tengamos también ese fuego encendido, que es nuestro espíritu, que es este servicio, que es esta pasión, este amor por servirle al Señor. Entonces, hoy no es necesario que tengamos utensilios sagrados de oro. Hoy no es necesario que nuestra ropa sea tejida, inclusive con partes de oro puro. Entrar y salir al tabernáculo, a la carpa del Señor. Pero es cierto, si guardamos ciertas cosas como la Pascua, por el espíritu del apóstol Tahar dio la orden de que cuando salgamos a las calles a hacer este servicio como sacerdotes, no puedes tener sexo, no puede haber derramamiento de semen porque te vuelve impuro. Entonces tenemos que salir a las calles lo más puros posibles. Aunque hay otras cosas que quizás nos puedan contaminar, el Señor sabía que en estos últimos días, en nuestra esclavitud, no nos es posible guardar la orden como los levitas lo hacían, porque no somos soberanos, ni en economía, ni en tiempo, ni en libertad para guardar nuestras prácticas. Seríamos juzgados. Quizás estos gobiernos nos perseguirían. Entonces Yahawashi tuvo que abrir otra orden, como menciono, la orden de Melquisedec, para ser sacerdotes bajo gracia. Porque muchos israelitas, muchos cristianos, hombres como allá en Perú, creo que se llaman, no recuerdo cómo se llama ese líder, Salakia, pero hay diferentes hombres o rastafaris y cosas así que intentan guardar leyes levíticas para el servicio del Señor. Ahora, ¿es algo maldito intentar regresar a ciertas leyes levíticas? No, porque el Señor no encargó nada maldito al sacerdocio levítico, pero es necesario entender que eso no es lo que el Señor requiere de nosotros hoy en día. El Señor tiene otros requerimientos para nosotros, hermanos. Y nuestros apóstoles y sus ancianos nos han enseñado cómo es que ahora servimos al Señor. Y como mencioné al principio, ahorita hay chamanes y brujos que tienen diferente poder sobre los elementos. Quizás pueden levitar, gente con vudú, gente que son israelitas, pero ahorita están como sacerdotes en la mano izquierda haciendo maldad, en oscuridad. Ellos tienen cierto control sobre gente. Y quizás nosotros no sabemos hacer ese tipo de prácticas, porque ahorita no es lo que el Señor requiere de nosotros. Y menciono esto porque yo no miro esos videos con el propósito de aprender cómo hacer círculos y figuras para que ángeles manifiesten diferentes cosas. No, me gusta mirar esos videos porque estos sacerdotes son bien dedicados a su servicio. Ellos tienen que hacer ciertos rituales diariamente
Si no, no les funciona lo que ellos quieren obtener. Cada noche o cada día hacen ciertas cosas, ciertos sacrificios para poder alcanzar eso. Igual nosotros debemos de tener ese espíritu. Y nuestros apóstoles, que ahorita son los más altos sacerdotes dentro de nuestro servicio en la orden de Melquisedec. Obviamente Yahawashi, él es el primero y la autoridad. Pero ahorita en la tierra, los sacerdotes con más alto rango son los apóstoles, los obispos, los ancianos. Y ellos son un vivo ejemplo de cómo ser diligente en este servicio. Y los apóstoles no nos han dicho, hermanos, tienen que hacer cosas que te van a robar y absorber todo tu tiempo, que no te van a permitir trabajar, que no te van a permitir inclusive tener tiempo libre para estar con tu familia, para hacer ejercicio, para atender tu dieta. Nos han dado tareas como hacer mínimo 3 videos a la semana y salir al campo, y eso es demasiado para muchos hombres. Pero tú miras a estos brujos que diariamente, cada madrugada, por las noches, hacen su círculo de sal, invocan a sus demonios, hacen su sacrificio de animales impuros. Quizás hacen otras prácticas detestables relacionadas con sexo, pero diariamente ahí están. Y a mí me da coraje, no coraje como el mundo lo entiende, de que, estos malditos, lo quiero golpear, le quiero hacer esto, sino que me da un coraje de que digo, no es posible que ellos sean más diligentes que ciertos hombres en esta verdad, inclusive a veces que uno mismo. Y eso me hace pensar, ¿cómo es posible que estos hombres sean tan dedicados, a veces más que uno mismo? Y por eso, hermanos, hay que ponernos bien pilas en esto del servicio al Señor. Hay que apretarnos el cinturón. Y como menciono, nuestros apóstoles son el ejemplo de que ellos diariamente, constantemente andan haciendo lo que Yahawashi requiere de nosotros, alimentar a sus ovejas diariamente. ¿Ok? Pero regresando aquí a Eclesiástico 33:14, el bien está puesto contra el mal. Los sacerdotes de la mano izquierda, los brujos. Esaú Edom ahorita es el principal sacerdote maldito. Él es quien ha juntado la brujería de los camitas, la brujería de los amonitas, los ídolos y dioses de los moabitas, los ídolos y los dioses de los ismaelitas, y él ha creado su propia cosa. Ahora él es el mayor brujo, Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, que estas élites del mundo practican y lo demuestran en sus películas, como sus herramientas, su música, como herramientas de su brujería para este mundo, para lanzar sus hechizos, sus filosofías. Ellos están en un nivel alto, pero también el Señor tiene a sus sacerdotes en un nivel alto. Y básicamente es como lo que ocurrió entre Elías y los profetas de Baal. Básicamente hubo un enfrentamiento entre el sacerdocio y había muchos profetas de Baal haciendo rituales, cortándose, haciendo sus prácticas. Y Elías era solamente él y pensaba que ya no había más profetas, pero él estaba entregado completamente a Yahawashi. Y él estaba tan seguro de que Yahawashi
estaba con él y que el Señor ama la rectitud, es decir, el Señor ama lo recto antes que la maldad. Aparte, que el Señor tenga control sobre la maldad y la oscuridad no quiere decir que Él se incline por eso, sino que el Señor se inclina a la justicia. Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de verdad. Pero como Él es el Todopoderoso, Él tiene que tener el control de ambas cosas. Yahweh el Padre ama al Hijo. Y si la oscuridad, la mentira y el mal fuera lo mejor, Yahweh hubiera entregado a Yahawashi su Hijo a ese lado. Pero Él lo entregó a la mano derecha, donde habita la luz, donde habita la rectitud, porque eso es lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada le va a dar a su Hijo. Entonces realmente, hermanos, somos bendecidos como nación para que el Señor nos muestre su lado que a Él le agrada. El Señor no está tratando con nosotros como nación como trata con las demás naciones. Realmente el Señor nos ha entregado lo que a Él le agrada, nos ha enseñado a caminar como dioses. Dice, el bien está puesto contra el mal y la vida contra la muerte. Así es, el justo, como no sé por qué aquí dice el impío, el justo contra el pecador y el pecador contra el piadoso. Mira pues todas las obras del Altísimo, Yahweh Shai, y hay dos y dos, uno contra la otra. Es decir, que todo está hecho en pares. Y vamos a traer algunos ejemplos, como está escrito aquí en Éxodo capítulo 7 y versículo 1, que está titulado La vara de Aarón se convierte en serpiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para que el faraón, Selakia, yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel, porque si recordamos la historia, Israel estaba siendo oprimido en Egipto después de que fueron a buscar ayuda de su hermano José, que estaba viviendo en Egipto cuando fue vendido, porque había llegado hambruno a la tierra y Egipto era conocido como un grande reino. Fueron bien recibidos por José, pero cuando murió el faraón, que tenía gracia ante los ojos de José, y su hijo empezó a maltratar a los israelitas. Dice, sin embargo, haré que el corazón de faraón se ponga terco para multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Porque Yahweh Shai hizo a Egipto un territorio fuerte y grande para multiplicar y mostrar sus maravillas, básicamente sus plagas. Básicamente lo convirtió en un, digamos, un enemigo digno para que el Señor los golpee y todas las naciones miren y le teman. Dice, aún así el faraón se negará a escucharte, y por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Básicamente el Señor tenía preparado una exhibición donde en el ring se iba a subir los egipcios, el faraón y su reino,
contra Moisés y Aarón. Y el Señor iba a obrar por medio de Moisés y Aarón para golpear a Egipto. Pero al fin del día Moisés y Aarón, ellos daban el crédito y la gloria a Yahweh, a Hashem Yahabushai. Entonces, ¿quién se llevó la gloria? ¿Quién se llevó la fama, el renombre de que los egipcios fueran golpeados en el ring y fueran completamente deshabilitados? Yahweh Ba'ashin Yahabushai. Y dice, y cuando levante mi mano poderosa, Selakia, y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Y Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor le dijo a Moisés y Aarón, el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón y la vara se convertirá en serpiente. Básicamente lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés es que faraón le iba a decir, pues muéstrame un milagro. ¿Cómo es que voy a dejar ir a mis esclavos, los israelitas, solamente porque tú me lo dices? O porque tu Dios lo está pidiendo. Muéstrame un milagro para que me compruebes que tu Dios está hablando y que tu Dios existe. Porque Faraón tenía sus propios dioses. Él veneraba a sus ídolos. Él creía que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Moisés, que es nuestro Dios. Y le dijo, pues muéstrame algo para ver si es cierto que hay poder en tu Dios. Y Yahweh le dijo a Moisés, cuando Faraón te diga eso, dile a tu hermano Aarón, dile a tu hermano Aarón que lance su bastón al piso y ese bastón se va a convertir en serpiente. Ahora, hermanos, eso es algo sobrenatural. Eso es un milagro. En esta vida, porque hemos tenido varias en la encarnación, yo nunca he visto materia transformarse, como un bastón convertirse a una serpiente. Personalmente yo nunca lo he visto. Pero hay diferentes documentales, por eso me gusta ver videos de este tipo que menciono. Hay diferentes testimonios de hombres que sí han visto elementos transformarse. Y es posible que suceda eso. Tenemos un ejemplo aquí en la Biblia. Y aunque ahorita nosotros, siendo sacerdotes del Señor, no tenemos ese poder como se le fue dado a Moisés y Aarón, es porque ahorita no es necesario, pero ese poder va a venir, como se les fue dado después a Pedro, a los diferentes discípulos, como lo tenía Elías, de llamar fuego del cielo cuando entró en combate contra los profetas de Baal, en un combate sacerdotal, si lo podemos decir así. Ahorita lo que el Señor nos está permitiendo transformar por medio de su palabra es la mente y el corazón de nuestra gente, especialmente y únicamente de la elección. Porque aunque no lo parezca, hermanos y hermanas, transformar el espíritu del electo por medio de las palabras de Yahweh Ba'ashin Yahabushai saliendo de nuestra boca, hay más poder y es algo más fuerte que convertir una serpiente en una vara, me equivoqué. Convertir la mente, liberar el corazón de nuestra gente de estos demonios, estas mentiras, esos hechizos y encantes que estos sacerdotes
al mismo tiempo que nosotros, andan lanzando con sacrificios, hechizos demoníacos, con videos, con películas, con música, con frecuencias. Eso es más poderoso que convertir una vara en serpiente. Porque básicamente estamos quebrando fortalezas, como está escrito. Estamos quebrando fortalezas de estos sacerdotes que tienen alto nivel. Y Selak, hermanos, no sé si se escucha de fondo mucho ruido, ya que aquí a un costado un vecino pone sonido a los carros y de vez en cuando tiene que subir el volumen. En verdad me molesté un poco ahorita, pero hey, está bien, man, está trabajando. Ok, pero regresando aquí dice, entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara, su bastón, al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Hubo una transformación, hubo un milagro, güey. A los ojos de ahorita nosotros sería una locura. Dice, entonces el faraón llamó a sus sabios, a sus hechiceros y sus magos egipcios e hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Es decir, que cuando Aarón lanzó su bastón, su vara al piso, se convirtió en serpiente. Estos brujos y hechiceros pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas y convirtieron sus varas, bastones, en serpientes. Pero la vara de Aarón terminó por tragarse, por comerse a la vara que se habían convertido en serpiente de estos brujos, enseñándote que Aarón y Moisés tenían más poder que la mano izquierda de ellos. Otra vez, porque Yahweh Hashem Haboshai es quien permite estas cosas. El Señor es el que permite que estos elementos se manipulen. Estos ídolos de los egipcios son demonios que el Señor manda como espíritus engañadores. Y el Señor, al igual que nosotros, recibimos mensajes de los ángeles que ministran en el sacerdocio de Melquisedec. Ellos reciben mensajes de los demonios, ángeles del Señor, para que puedan hacer estas prácticas que Moisés también pudo hacer. ¿Ok? Entonces, hey hermanos, mucho cuidado, especialmente si eres un hermano, una hermana nueva. Mucho cuidado con estar rodeada o rodeado de hombres que practican estos hechos. Ahora, la Escritura nos dice que no hay hechizo ni encanto contra Israel, contra los elegidos del Señor. No contra toda la nación, porque tú mira a nuestra nación, ellos están envueltos en todo tipo de hechizos y encantos que tienen cautiva su mente y espíritu, a ídolos, a demonios. Pero no hay hechizo ni encante contra el electo, porque no le pueden quitar de sus manos a Yahweh Hashem Haboshai, a sus ovejas. ¿Ok? Ahora no estoy diciendo, hermanos, que vayan y lleguen a un centro donde practican brujería y le digas, hey, te reto a una pelea. No, man, no seas simple. Y como menciono, hey, hay altos brujos. No vaya a ser que terminen venciéndote por orgulloso y por simple. ¿Por qué? Porque el Señor no nos mandó a hacer este tipo de cosas. El Señor nos dijo, vayan
y peleen contra los diferentes brujos de Israel y las naciones. El Señor dijo, vayan y alimenten a mis ovejas. Y al fin del día estamos estamos peleando contra estos brujos y sus encantes con este evangelio, recuperando a las ovejas del Señor que a un tiempo estaban perdidas, que a un tiempo los lobos, estos falsos profetas, engañadores y mentirosos, los tenían cautivos. Entonces, aunque no lo parezca, hermanos, a estos ojos carnales, que no estamos haciendo nada, tienes que ser espiritual para mirar que estamos haciendo demasiado. Realmente somos sacerdotes que tienen poder al quebrantar todos esos hechizos y encantes de nuestra gente. Ahora tengo aquí 1 Samuel capítulo 28 y versículo 3 dice, durante ese tiempo Samuel había muerto, y Samuel era un sacerdote alto de Yahweh. Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal, y Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos, porque el Señor no permite que se practique la hechicería, el tarot, consultar a los muertos, espiritistas, como mucha de nuestra gente lo está haciendo hoy en día. Y dice, y los filisteos montaron un campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado, por medio de los profetas, perdón. Entonces, Saúl vio a los filisteos, los enemigos de Israel, con un grande ejército, y él no tuvo fe en el Señor. Él se asustó. Y el Señor tiene ese carácter de que si tú eres miedoso, que si tú temes a algo de lo cual el Señor dijo que te iba a proteger, Él se molesta, Él lo mira como un hombre sin fe, como un hombre que no cree en su palabra. Eso es una falta al Señor. Es lo mismo hoy en día. Sabemos que viene persecución, sabemos que viene la marca, sabemos que, hermanos, podemos ser puestos a la cárcel, ser decapitados, pero no podemos tener el espíritu que Saúl tuvo de tener miedo, porque entonces el Señor puede dejar de tratar contigo. Dice, entonces el Señor se rehusó a hablar por sueños, por sorteo sagrado, que el sorteo era como el Umín y el Tumín, donde era el juego de las luces, que el Señor contestaba por medio de eso, o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer. Entonces al fin del día Saúl dijo, ok, si el Señor no me contesta, pues voy a ir a la mano izquierda del Señor. Voy a ir a estos brujos, a estos espiritistas, para poder consultar a Samuel, que ya era muerto. ¿Ok? Entonces, aquí nos está enseñando que eso siempre ha existido. Como mencioné, muchos cristianos piensan que estos brujos, estos hechiceros simplemente son charlatanes. Sí, muchos lo son. Muchos solamente hacen diferentes prácticas de bajo nivel para robarle el dinero a nuestra gente. Supuestamente consultan con los muertos, pero son astutos,
para robar dinero a la gente. Pero realmente sí hay brujos con nivel, man, que pueden contactar con demonios y espíritus. Dice, y sus consejeros le respondieron, hay una medium, una espiritista en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de sus 2 hombres. Tengo que hablar con un hombre muerto, le dijo Saúl a la bruja de Endor. ¿Puedes invocar a un espíritu para mí? Y la mujer le dijo, ¿estás tratando de que me mate? Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende esta trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor. Algo maldito. Utilizó al Señor para hacer algo maldito y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien usted requiere que yo invoque. Llama a Samuel, le respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, usted me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey, ¿qué es lo que ves? Y dijo, veo a un Dios subiendo de la tierra. Dijo ella, ¿qué aspecto tiene? Le dijo Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Y Saúl se dio cuenta que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel. Porque estoy en grandes dificultades, le contestó a Saúl. Y básicamente ese es el punto. Ustedes, hermanos y hermanas, pueden seguir leyendo el capítulo. Pero el punto es que hay mediums, hay personas que pueden tener el poder, si se puede decir así, la capacidad para comunicarse con los muertos, para verlos, para ser poseídos, para hablar con ellos. Hay un tablero llamado Ouija que ahorita nuestra gente lo utiliza como un simple juego que, hermanos y hermanas, ustedes jamás deben de jugar a esa basura, man. Pero en el tiempo antiguo, esos tableros, ese tipo de juegos, era utilizado para abrir portales y consultar con demonios, man. Hablar con muertos. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que estamos en una guerra espiritual bastante real. Hay que tener mucho cuidado cómo nos movemos, con quién nos movemos, qué tipo de prácticas hacemos, qué cosas vemos. Porque yo me encontré un documental antiguo donde un brujo enseñaba cómo es que él practicaba sus ritos. Y solamente miré ciertas partes porque estuve adelantando el video, porque el vato básicamente recitaba ciertos conjuros que él hace para hacer la brujería. Y dije, man, yo no voy a escuchar esta mierda. Yo no voy a poner esos conjuros aquí dentro de mi casa. Cuando yo miraba que empezaba a hacer una oración, yo adelantaba el video hasta que él explicara otras cosas de que, mira, pues esto es esto y lo hacemos para esto y esto sirve para esto. Y así me la pasé viendo el documental. Ahora, yo personalmente, yo no quise escuchar ese tipo de conjuros, porque hay reportes de ciertas películas donde utilizan ciertos conjuros y luego gente empieza a experimentar cosas extrañas en su casa. Porque se abren portales. Sí, fue la boca de otro hombre,
pero por medio de las bocinas, por medio de las frecuencias de la voz de otro hombre sonando en tu casa, terminó haciéndose ese conjuro. Por eso, hermanos, no deben de mirar ni escuchar cierto tipo de música o cierto tipo de películas, porque estás atrayendo demonios a tu casa. Pero lo que miré en ese documental, brincando por partes, es que estos hombres realmente se entregan a estas prácticas. Y inclusive ellos tenían pentagramas, no con el Yiddish, no con el hebreo moderno. Ellos tenían pentagramas pintados en el piso con el paleo hebreo, con el Shawan Kodash. Entonces, si ellos saben que esa es la lengua de los cielos que utilizan para hacer invocaciones en el mundo celestial a demonios, porque son ángeles, ¿tú crees que ellos no nos miran a nosotros como un enemigo cuando nosotros también utilizamos el Shawan Kodash para invocar a nuestro poder? Esto es una guerra espiritual, hermanos. Esto es algo bien serio. Ahora, tengo por último otro caso, otro hecho en la Biblia donde enseña que hombres tienen este poder en la mano izquierda. Estos Hechos 8 y 9, que dice: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios, y lo escuchaban con atención, porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. ¿Ves? Aquí la escritura nos está hablando de que había un hombre llamado Simón, que él era un brujo, un hechicero, y él tenía ciertas habilidades, no especifica qué cosas, pero ya leímos que los brujos de Egipto podían convertir de igual manera a bastones, a pedazos de palo en serpientes, lo cual es un poder para asombrar a la gente. Dice: pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Yahawashi. Es decir, que al mismo tiempo que este brujo Simón andaba haciendo sus fechorías, sus prácticas detestables, estaban los hermanos haciendo el ministerio para la cual Yahawashi nos llamó. Como hoy en día estamos los hermanos, los apóstoles, saliendo a las calles, predicando, utilizando el Shawan Kodash, el alfabeto santo. Al mismo tiempo, en la oscuridad, en las penumbras, en el rincón más recóndito de las diferentes regiones en este mundo, hay brujos haciendo sus rituales para tener este mundo en un encante. Y no es coincidencia que Babilonia, que es Estados Unidos de América, sea llamada como hechicera y encantadora, que ha emborrachado al mundo con sus hechizos. La Biblia nos enseña que este mundo ha sido embrujado por los encantes de estos sacerdotes malditos. Pero, como dice aquí, estaba Felipe, un hermano, y esto lo tienes que llevar hoy en día a la actualidad. Hay hermanos, como lo era Felipe, dando el mensaje de la buena noticia acerca del reino de Yahweh y del nombre de Yahawashi, y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres, como hoy en día. Pero luego el mismo Simón, el mismo brujo, creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Es decir, que hasta un brujo, alguien que tenía poder en la mano izquierda del Señor, él reconocía que Felipe
un hermano en la fe tenía poder del Espíritu Santo de Yahweh Shai. Y él reconoció que el poder en la mano derecha, donde está el sacerdocio de los israelitas, los hermanos, el ministerio de Yahweh Shai, bajo el orden de Melquisedec, era más fuerte que sus patrañas de la mano izquierda, que sus brujerías. Tanto así que él terminó creyendo en el mensaje del hermano. Él miró más poder. Y dice, y cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Yahweh, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos lograron Selaquia, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yahweh. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace sobre nuestra gente hoy en día? Los levanta de un letargo espiritual. Los activa en el Espíritu. Y como consecuencia, su forma de ser, sus caminos cambian. Se transforman en nuevas personas. Cuando Saúl fue ungido, literalmente con aceite, y recibió el Espíritu del Señor, la Escritura dice que se le fue dicho a Saúl que él se iba a transformar en otro hombre. Y es lo que nuestra gente mira hoy en día en nosotros, tus padres, tus primos, tus compañeros del trabajo, tu exnovia, tu mujer, tus compas del barrio. Ahora que nosotros hemos recibido el Espíritu de Yahweh por el oír su palabra, ahora nos ven como hombres diferentes. Y claro, hablan mal de nosotros por este cambio, en su mayoría. Pero es una señal de que el Espíritu está trabajando contigo. Pero si tú eres el mismo hombre y la misma mujer, tratado de igual manera por tus compañeros del trabajo, por tus compas del barrio, por tus padres, por tus hermanos en la carne, eso es una bandera roja de que entonces no ha existido ningún cambio en ti. Porque somos burlados, somos maltratados por esta gente simplemente por el hecho de guardar la dieta, de no comer puerco, de no comer animales inmundos. No saben cuántas burlas yo he recibido de mi padre solamente por guardar el mandamiento de la ley. Ahora, él lo hace en ignorancia. Él piensa que lo hace en tono de broma, pero él no sabe el penal que él está cometiendo al burlarse de una ley del Señor. Ayer fueron a comer a los mariscos, a comer ceviche, y me dijo, ¿quieres ir? Porque a veces voy a ciertos restaurantes donde venden mariscos porque venden hamburguesas, venden pollo preparado de diferentes maneras. Pero en esta ocasión fueron a un lugar donde solamente venden mariscos. Y me dijo, ¿quieres ir? Y mi madre le dijo, no come nada de lo que hay ahí. Y solamente mi padre dijo, sí, ya me acordé que no come zanahoria. Y eso fue como un comentario como de... En mi mente fue como de ¿eso qué? ¿Qué? Fue un mal chiste. Porque para empezar, si como zanahorias, si como verduras,
Pero él lo quería hacer como burla. Como digo, quizás en su ignorancia, en su supuesta inocencia de no saber la ley bíblica, porque sí lo sabe, él sabe que yo no como animales inmundos porque la Biblia lo dice. Pero esos son el tipo de cosas que va a hacer que la gente nos odie, porque ya no le seguimos el rollo en diferentes comentarios o pláticas. Ellos se molestan, ¿ok? Ahora, quiero cerrar esta lección con este verso. No quiero hacerlo muy largo, no sé cuánto tiempo ya me extendí. Pero es Deuteronomio 18:9. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estas eran palabras para los israelitas cuando por mano de Josué y Caleb estaban tomando las tierras, limpiándola de los diferentes extranjeros y naciones que vivían ahí. La tierra de Canaán. Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Porque las naciones tienen sus propias prácticas, tienen sus propios dioses. Y como mencioné, esto de ser ateo es algo relativamente nuevo. Ahora, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto siempre ha existido. Pero en el tiempo antiguo, las naciones eran entregadas completamente a ídolos, a paganismo, a diferentes deidades que no existen, adorar a las estrellas, a la naturaleza, a demonios. Ahora supuestamente un ateo no cree en Dios, no cree en el mundo espiritual, pero al fin del día ese es otro tipo de paganismo, y ser ateo es otro tipo de demonio, sin que no lo sepan. Un ateo no cree en demonios, pero ser ateo es un tipo de demonio. No creer en nada es algo estúpido. Dice, por ejemplo, estos son los ejemplos que el Señor dijo que no hagamos como nación hasta el día de hoy. No solamente cuando el Señor nos estaba entregando la tierra de Canaán, esto es hasta el día de hoy, porque es una práctica detestable. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Porque sabemos que nuestra gente ponía a sus hijos en las manos de Baal, una figura que tenía sus manos extendidas y le prendían fuego, y sus hijos e hijas ardían en sus manos. Algo súper maldito. Imagina los gritos de esas pobres criaturas gritando en el ardor de un hierro caliente, man. Dice, tampoco permitas que el pueblo de Israel practique la adivinación, la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Por eso es que Saúl había corrido a los diferentes espiritistas y brujos, como lo dijo la bruja de Endor, porque no está permitido. ¿Y qué hace nuestra gente hoy en día? Va a la adivinación, va a que le echen las cartas, va a que le pasen el huevo, va a tomar diferentes sustancias de chamanes, ayahuasca, comen hongos, y son llevados a filosofías extrañas, man. Básicamente los pierden de su mente. Que básicamente ayahuasca y todo eso son cosas naturales, pero el problema viene con lo que hace a tu mente. Y cuando eres guiado por chamanes que dicen que el creador es una mujer. Yo he escuchado un montón de chamanes que dicen que el creador es una mujer. Y luego salen con mamadas como la Pachamama,
que es un ídolo, la Pachamama, la Madre Tierra, que la Tierra sí está viva, la Tierra es un organismo vivo, toda la Tierra está interconectada como un organismo vivo, las plantas, el agua, el viento, los animales, los microbios, todo está vivo aquí en la Tierra. Pero no es una entidad para adorar como diferentes chamanes lo hacen y te quieren enseñar cuando tienen estas prácticas de tomar diferentes plantas y pociones. Dice, ni hagan conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o videntes, ni que invoque el espíritu de los muertos. ¿Ok? Simple y plano, como dirían nuestros apóstoles. Este mandamiento es directo, es simple de entender y es plano. Directamente te dice, no seas ni vayas a brujos, no vayas a hechiceros, que no te echen las cartas, que no te lean el tarot, no consultes con los muertos. Luego nuestra gente tiene el nervio de que cuando algo paranormal pasa en tu casa, se ponen valientes y gritan a ese demonio, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Manifiéstate. Cuando lo que no saben es que, hey, te estás haciendo un mal a ti mismo, porque ese demonio, hey, se te va a manifestar, se puede meter dentro de ti y traerte desgracia a tu vida. Lo que nosotros hacemos es reprenderlo en el nombre de Yahweh Ba'ashin Habushai. Y no tenemos nada que hablar con esos fucking demonios. Y al fin del día entendemos que ellos están al servicio de Yahweh Ba'ashin Habushai. Entonces, con toda la autoridad de nuestro Señor Yahweh podemos mandarlos a la B, a la ya sabes dónde. Por el poder y espíritu y autoridad de nuestro Señor Yahweh Ba'ashin Habushai. Y quizás te puedes poner un poco nervioso, pero recuerda que ellos están sujetos a Yahweh Ba'ashin Habushai y nosotros somos sus siervos. ¿Ok? Pero con eso, Akiam, espero que esto haya sido edificante, espero que haya quedado claro el punto. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a nuestro Dios Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rakakadash. También doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció como los maestros para instruirnos bien en esta sólida y sana doctrina. Hasta la próxima. Shalom.